Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada de las Semanas del Emprendimiento. Una iniciativa financiada por Emprender en Canarias, que es un portal de emprendimiento del Gobierno de Canarias, impulsado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos de Canarias, a través de la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica. Y lo ejecuta el ITC, aquí tenemos representantes del ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias. Durante todo el mes de junio, vamos a hacer un evento en cada una de las islas. Hoy vamos a lanzar la iniciativa aquí en Gran Canaria. La hemos denominado Gran Canaria, una isla que se reinventa. Ustedes se habrán fijado que cuando van caminando por la calle hay cafeterías nuevas, hay restaurantes nuevos. ¿Se han fijado que va todo como muy rápido? Pues eso es un poquito la característica de esta isla, ¿no? Y hemos invitado hoy a tanto emprendedores como a técnicos que forman parte de ese cambio. Mi nombre es Alejandro Ramos. Tengo la suerte y el honor de participar en la dinamización de la provincia de Las Palmas y mi compañero J. Punto lo hará en la otra provincia. Bueno, antes de pasar a comentarles cuál es el menú, ¿no? La carta que vamos a tener durante la mañana, me gustaría agradecerles a todos ustedes que estén aquí, un martes por la mañana, un horario un poco extraño, en Talleres Palermo, que esto es más nocturno que diurno, y les pido un aplauso para ustedes, porque estar aquí, bueno, no es tan fácil. Gracias. Bueno, el menú de hoy. Tenemos de entrante una charla a cargo de nuestra compañera Alma Cruz Díez, perdón, que es la jefa del Departamento de Innovación del ITC. Después de ese entrante tenemos el primer plato, que va a ser un podcast en vivo. Habrán visto que el formato es peculiar. Vamos a hacer un podcast en vivo. De segundo plato tendremos el networking, que tanto nos gusta. Las personas que conocen a Marinieves y a mí saben que nosotros hacemos muchas dinámicas, ¿no?, de networking. Hoy no vamos a hacer dinámicas porque hoy son ellos los protagonistas y queremos que los conozcan luego. Y de postre tenemos el catering, que lo hemos traído para ustedes, para que desayunen o redesayunen. ¿Qué pasa? Que pueden comerse el postre con el segundo plato. Es decir, pueden hacer networking y pueden comer. Cuidadito con la grasa, ¿no?, de si dan tarjetas y tal, pero sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si quieren poner cosas en redes, si quieren publicar, les invitamos a que lo hagan. Hay una cuenta oficial que es @emprenderencanarias, por si quieren etiquetarlo, y el hashtag es Sevilla, Sevilla, Dinamarca, España 26. Almohadilla SDE 26. Por si quieren, se lo agradeceríamos por hacer seguimiento, porque vamos a hacer un evento en cada isla para ver lo que va pasando y para la justificación. ¿Vale? ¿Les parece? Pues sin más, les pido un aplauso para mi compañera Alma Cruz Díez, ahora sí lo dije bien. Ella lleva 30 años en la profesión, es economista. Aparte de eso, como les comentaba, es la jefa del Departamento de Innovación del ITC y todo tuyo. Pues Un aplauso gracias. para ella, por favor. Pues muchas gracias. Encantada de estar aquí en un formato un poco distinto al que nosotros solemos, ¿no?, en los que solemos participar. Y yo quería empezar pues contando cuáles fueron los orígenes de Emprender en Canarias. Ya por el año 2017, 2018, reuniéndonos con distintos agentes y viendo qué tipo de actividades se podían hacer de apoyo al emprendimiento, pues nos dimos cuenta que una cosa tan simple como tener un lugar, un único lugar donde estuvieran relacionados todos los agentes o todas las instituciones que prestan servicios al emprendedor, que parece lógico que existiera un punto de entrada donde estuvieran todos, no existía. Entonces eso fue un poco el germen por el que nosotros empezamos a apostar, que también nos costó un tiempo, o sea, no fue una cosa de tener la idea y que surgiera en poco tiempo, pero bueno, empezamos a apostar por poner en contacto y poder identificar a todos aquellos agentes que prestaban esos servicios, así como también lugares, coworking o lugares que pudieran de alguna manera prestar servicios al emprendedor. Y sobre esa base, pues construimos lo que es hoy en día Emprender en Canarias, que no deja de ser pues un portal web donde están unificados de manera ordenada una serie de servicios de apoyo al emprendedor. Sí es verdad que quizás está un poquito más, hemos incidido un poco más en dar servicios a los agentes de apoyo al emprendimiento porque identificamos que eran los que menos servicios tenían de manera directa
Y todas estas agentes o entidades que están informadas o están incluidas en la web, pues son los que prestan directamente servicios al emprendedor, como pueden ser las cámaras de comercio, bueno, un montón de puntos que hay del Servicio Canario de Empleo, etcétera. Entonces, bueno, esa es un poco la finalidad del portal web, y hemos de alguna manera identificado como un punto de entrada también para difundir todas las iniciativas, ayudas, programas que tiene el Gobierno de Canarias de apoyo a ustedes. Después tenemos también una parte interesante de servicios que pone de alguna manera o divide esos servicios de cara al momento en que se encuentra el proceso emprendedor, si es en el inicio, si es en el crecimiento, si es en la consolidación o la internacionalización o la innovación. Y encuentran pues una serie de, ¿no? de apartados donde hay información específica sobre este tipo de materias. Sí intentamos que sea algo práctico, es decir, también hay una parte de recursos donde hay contenidos formativos, donde hay contenidos de eventos tipo networking o de formación o de proyectos, donde se puede tener información, de acceso a información muy interesante. Y tampoco, para no cansar mucho, este formato que tenemos hoy aquí está dentro de los objetivos que perseguimos nosotros con Emprender en Canarias. Y es que haya una vez al año, 2 veces al año, un foro de encuentro donde podamos también, a la hora de intercambiar pues, opiniones, comentarios con ustedes, identificar aquello que es mejorable o que ustedes detectan que puede de alguna manera enriquecer este portal, pues de alguna manera pues, tener una indicación directa por parte de ustedes. También cabe destacar como novedad que se ha puesto en marcha un chatbot que se llama Leo, que es como una especie de asistente personal de inteligencia artificial que se ha diseñado para contestar preguntas directas que pueda tener un emprendedor. Por ejemplo, si yo quiero montar una peluquería en tal zona, ¿qué es lo que debo tener en cuenta o qué trámites tengo que seguir? Y estamos gratamente sorprendidos porque tiene unas respuestas bastante coherentes y bastante, vamos, relacionadas con la realidad. Bueno, yo también les invito a que es una cosa pues un poquito novelera, que vean si puede ser de utilidad para ustedes. Y yo creo que en líneas generales este es el contenido principal de la página web, y de alguna manera pues les invitamos a que naveguen un poco por ella, y estamos abiertos a cualquier pues, propuesta de mejora o cualquier actividad o iniciativa que ustedes consideren de interés. Yo creo que, bueno, hay un boletín que se emite semanalmente y donde tratamos también de recopilar toda la información y estar al día de qué va surgiendo y qué se está organizando o qué medidas de ayudas hay o qué subvenciones hay en materia de emprendimiento. Y yo creo que para introducción, pues yo creo que esto es Está bastante suficiente, bien. ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Alma. Gracias por la explicación tan concisa, tan directa, sin PowerPoint, que se agradece. Y ahora vamos a dar paso a ese primer plato que les comentaba, que es ese podcast en vivo que vamos a vivir, que vamos también a escuchar de personas que son protagonistas de esa reinvención que les comentaba. Pero me gustaría, antes de dar paso a ese momento, presentarles un poquito a quién tenemos aquí, que no son cualquiera, ¿vale? Son personas que hemos elegido muy minuciosamente. Por un lado tenemos ahí en la esquina a Marinieves Algarra. Marinieves tiene un perfil muy singular, ya irá luego comentando, dando detalles sobre él. Ella es matemática, estudió en Tenerife, fue analista de datos en Vinter, en Canary Fly, también fue profesora de secundaria, y luego un momento en que se quedó embarazada, ¿no? Y en ese momento pues empezaron a pensar, empezó a pensar otro tipo de cosas, tuvo otro tipo de inquietudes, y ya luego nos va a desgranar todo eso que vino después. Un aplauso, por favor, para la compañera. Al lado de Marinieves tenemos a don José López Favelo. Don José López Favelo estudió en los Salesianos, luego estudió ADE, y ya muy jovencito, adolescente, tuvo sus primeros pinitos en el mundo del emprendimiento, con máquinas expendedoras, con eventos en el aire libre. Fue como sus primeros pasos en el mundo emprendedor. Después de eso estuvo en el Corte Inglés durante muchos años. Ahí pudo desarrollar muchas capacidades y muchas competencias que fueron el germen y fueron las herramientas para luego empezar a emprender. De su mano, pues conocemos el Paso 2000, que fue una iniciativa local que luego se expandió y se convirtió en una cadena bastante grande.
negocios familiares, tiene un hotel en Las Palmas de decoración, también tienen otro tipo de negocios relacionados con el ámbito comercial y fue presidente de la Asociación de Empresarios en Ingenio, en Carrizal, y de la Mancomunidad del Sureste. Y también hubo una parte, en un momento en su vida, que tuvo como hizo pinitos en la política, fue concejal y alcalde de Ingenio. Entonces les pido un aplauso aquí para don José López Favelo. Una persona que yo admiro mucho, todo se ha dicho. Seguidamente tenemos a Paloma Bretones. Cuando hablamos de emprendimiento en Canarias en general, es difícil no acordarnos de Paloma, porque Paloma lleva 30 años en la profesión, acompañando, ayudando a que la gente se reinvente. La puedes llamar por la tarde, que eso no es habitual, los domingos, los fines de semana. Entonces es una persona que vive, tiene mucha energía, muchas iniciativas y les invito a que la conozcan después en el networking. Un aplauso para Paloma. Y por último, Alma, ya la presentamos. Alma es economista, lleva 30 años en su profesión, fue parte del comienzo del ITC, ¿no? Uno de los responsables de que eso sea lo que hoy en día es. Todos esos proyectos que ha comentado, en parte gracias a ella también. Y, repito, es jefa del Departamento de Innovación del ITC. Un aplauso, por favor, de nuevo para... Vale. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar el podcast y les voy a decir algunas normas de convivencia para que esto sea fluido. ¿Vale? La primera norma, pues yo haré preguntas dirigidas a personas, las responderán y los otros, si quieren, pueden también participar una vez termine esa persona. ¿Vale? La segunda norma, si se pasan del tiempo, aquí tenemos un piano, ¿vale? Si se pasan del tiempo, escucharán una nota grave, ¿vale? Eso quiere decir que se aproxima el final. Pero si la hago un poquito más aguda, es que ya se pasaron de tiempo, ¿vale? No se toca el piano, pero me cuadró eso ahora, ¿eh? Vale, esa será la segunda norma. Y tercera norma, que sean honestos, que se lo pasen bien y que sean sinceros. ¿Les parece? Vale. Voy a empezar con don José López. Aquí hay mucha gente que es emprendedora o ya están emprendiendo o piensan en emprender. Así que lo que van a escuchar seguro que les sirve de mucho. Don José López, hubo un momento, antes estuve comentando un poquito su trayectoria, que usted trabajaba en el Corte Inglés, donde desarrolló sus competencias y sus habilidades, el sitio donde más pudo hacerlo. ¿Cuál fue el germen o el principio o el motivo en el que usted pensó que era el momento de emprender y dejar trabajar para terceros? ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué? ¿Cuál fue la chispa? Alejandro, buenos días a todos. Alejandro, yo creo que te conviene darte la vuelta, ya te pones en el piano porque vas a tocar. Bueno, vienes de una tradición familiar, de haber trabajado toda la vida en distintas y diversas actividades y tienes la suerte de estar en una de las empresas en aquella época más importante de España, por no decir de Europa. Un ejemplo a seguir, porque ha sido un modelo absolutamente distinto. Es decir, una empresa donde los trabajadores eran dueños de la empresa. Y eso es un fenómeno único a nivel, me atrevo a decir, mundial. Y yo tuve la suerte que el departamento que me eligió para empezar fue selección de personal. Y evidentemente, pues ahí empiezas a aprender muchísimas cosas que son desconocidas para la amplia mayoría. Cuando llegas al mundo empresarial, yo realmente he sido muchos años trabajador para otros, ¿verdad? He estado en empresas, pero me han permitido desarrollar mi vida como si realmente fuese un empresario, con una sola ventaja, que el riesgo no lo corría yo, sino lo corría, en ese caso, la empresa. Y a partir de ahí, pues, no puedo decir en qué momento, pero sí que toda esa experiencia en distintas y muy diversas actividades, que no tienen nada que ver una con la otra, pues eso también es reinventarte, ¿no? Estar preparado para aceptar nuevos retos, nuevas oportunidades y a veces con un conocimiento muy escaso. Vendí los primeros ordenadores, por ejemplo, sin tener ni idea de lo que era la informática ni tal, pero bueno, te aprendes un modelo, intentas sobre todo no meter la pata mucho y eso es lo que te ayuda a iniciarte. Genial. ¿Alguno quiere también contar algo referente a esa pregunta? ¿O pasamos a la siguiente? ¿Vale? Marinieves, en tu caso, antes hicimos como una breve introducción. Paré, hubo un momento en el que paré. ¿Quieres continuar esa historia? Es decir, el momento en el que te quedas embarazada y todo empieza como a cambiar.
¿Quieres contar esa parte? De acuerdo, continuamos esa parte. Decidí ser madre, para mí fue una decisión, para mí también la familia es un pilar fundamental. Ya yo era profesora, incluso al emprender, siempre me había parecido algo como difícil, algo como lejano. Es que ni se me hubiese ocurrido emprender si no llega a ser por la maternidad. En la época de la pandemia, las personas que tenemos niños se nos hizo bastante complicado el poder mandarlos al cole. Pues mira, si está con gripe no lo traigas, un día sí puedes faltar, pero luego cuando es continuado no lo puedes dejar con los abuelos, no lo puedes dejar en la guardería. ¿Qué hago? Un día sí puedo faltar al trabajo, pero una semana entera. Y ahí yo me empecé a plantear el hecho de emprender. No tenía ni idea, pero justo con la pandemia, emprender sí se hizo mucho más fácil. Sobre todo, emprender en digital. Con un móvil se puede emprender. Ahora, eso sí, nos lo vendieron también ¿Cuántos emprendedores digitales hay aquí? Nos lo vendieron que con un par de horas al día y ya puedes llegar a 6 cifras, y tampoco es así. Es un trabajo y no requiere conocimiento inicial, pero sí habilidades, porque luego ese conocimiento lo puedes ir adquiriendo. Entonces todo empezó ahí y yo me vi al principio un poco perdida. Digo, vengo de otros sectores, como comentaste, vengo también del mundo de la empresa, de Vinter, de Canary Fly, me gusta la tecnología, es que me encanta. Ahora con la inteligencia artificial hay una ola enorme de posibilidades, pero ¿qué pasa? Que no conocía a nadie. Yo me metía en Instagram y decía, ¿esta persona dónde estará? ¿En Madrid? ¿En Sevilla? ¿Dónde está la gente de Canarias? Que no tenía ni idea. Y entonces al final creé Emprendedoras Las Palmas, pero no decir, voy a crear una comunidad de mujeres, no, sino yo tenía una necesidad de trabajar con personas. Fíjense, yo era profesora. Al día en una clase hay 30 alumnos, al día podría haber más de 100 personas al día interactuando, porque siempre estás pendiente de uno y de otro. Aunque no hables, pero interactúas con la mirada. Me vi encerrada en mi casa, delante del ordenador, que ni siquiera tenía compañeros. Y yo decía, ¿a quién habré matado yo? ¿A quién habré matado? Entonces, creé un desayuno con mujeres empresarias, para yo conocer y para que ellas también se conocieran. Y al final fue algo que era una necesidad personal y tuvo éxito. Y lo seguimos creando y a día de hoy somos un club que está aquí en Gran Canaria y también en Tenerife. Genial. Bueno, ese fue el momento en el que empezaron a proliferar, ¿no?, las personas que grababan vídeos en sus dormitorios, en sus salones, diciéndote que te ibas a forrar, ¿no? Si seguías sus consejos, pues que te ibas a forrar. ¿No fue también ese momento de lo piramidal de esto de las criptomonedas? O sea, que fue un momento de cambio bastante importante, ¿no? Paloma, una pregunta para ti. Buenos días. Buenos días. Seguramente en la Cámara de Comercio habrás conocido a un montón de emprendedores, a un montón de empresas que quieren iniciar sus negocios o quieren reinventarse. Y lo que es una realidad que no es lo mismo emprender en Canarias que emprender en la península. ¿Eso es cierto? ¿Hay matices? ¿Cómo ves ese punto de vista? Bueno, vamos a otra velocidad distinta, pero en Canarias somos personas emprendedoras, tenemos mucho talento. Una de las cosas que nos apoya bastante es la situación estratégica que tenemos, donde estamos ubicados entre África, Europa, América, y eso hace que por naturaleza exista una plataforma empresarial y emprendedora internacional, que estemos conectados pues todos y podamos ahí pues presentar proyectos relacionados pues con la cercanía de África, con empresas de logística, con los puertos, aeropuertos. Ahora se está fomentando mucho últimamente la economía azul. Entonces, todo eso hace que seamos distintos. Yo siempre le digo a los emprendedores que no nos comparemos. Cada uno es de una forma distinta y siempre tenemos algo que nos resalta y que tenemos bastante, pues entonces hay que aprovechar esa fortaleza que tenemos y resaltarla. Por eso también es importante, también a mis emprendedores siempre les digo, las personas que están detrás, cada persona es un mundo, tienen unas cualidades, unas características que ya hablaremos más tarde, la idea también y bueno, y después pues los números,
pues todo eso ayuda a que podamos emprender y sobre todo conexión. Estamos conectados en un mundo de empresa, empresarial, emprendimiento, y es importante el estar aquí ahora mismo, pues yo veo que ustedes han buscado un espacio y un momento para estar presentes. Eso hace que estemos ya trabajando en alianza, porque de aquí podemos sacar muchas cosas. Yo siempre aprendo con estos encuentros a desarrollarme mejor. Siempre he sido inquieta, curiosa. Llevo 30 años en la Cámara, pero no es porque haya estado solo en el servicio de creación de empresas. Yo siempre he ido un poquito más allá. Aunque no lleve yo ciertas cosas, la llevaba. Bueno, también he rotado. He estado en su momento llevando economía. Hacíamos estudios de mercado en Canarias. También desarrollé un pequeño máster de economía canaria. Qué importante es la economía canaria. Y gracias a un primo mío que está aquí, me enseñó que nuestro abuelo era empresario de la nada, montó un imperio del mundo de la agricultura y gracias a él conocí la historia. Cuando estaba haciendo esa especie de máster, que me senté con él para verlo. Y bueno, en el fondo tenemos algo de emprendimiento, son ganas, son cositas. Entonces yo me considero una intraemprendedora. Mi padre siempre me decía, niña, tú estás ayudando a todo el mundo y tú no creas nada. Y yo, papá, abre un momento. Ya indirectamente lo que dice él, me gusta ayudar, me gusta apoyar, apostar y sobre todo compartir. El compartir, pues, ideas, cosas. No es que te deje en desventaja, o sea, sino el compartir te ayuda a ser más generoso, al desarrollarte mejor y sobre todo siempre es el crecimiento personal, que es lo que nos aporta al final. ¿Está tu primo aquí, dijiste? ¿Quién es tu primo? Él es emprendedor también. ¿Es cierto lo que y lleva dice? un proyecto internacional. Entonces está trabajando por aquí cerca, tiene su despacho y le dije, porque él siempre está posicionado a nivel internacional también, en eventos de nómadas digitales. Una vez también lo vi en un coworking, ¿no? Y digo, te puede gustar. Y Es vergonzoso tu primo, ¿eh? Lo está pasando un poco mal, lo está pasando un poco. Pero no, porque Pepe, cuando dijo que era de ingenio, yo dije, bueno, claro, mi abuelo tenía la empresa allí y, Bueno, y ya empezó a sacar. Luego nos presentas a tu primo, que es importante. Luego nos lo presentas. Buenas tardes, buenos días. Tomás López. Alma, una pregunta para ti. Estamos hablando de conexiones, de ir a sitios donde pasan las cosas, de sinergia. ¿Qué hace el ITC desde el Emprender en Canarias para que eso suceda? Bueno, no solamente de Emprender en Canarias, sino también a través de distintos programas que desarrollamos dentro del ITC y que siempre intentamos complementar. O sea, nosotros de alguna manera somos una entidad que, para que ustedes se hagan una idea, fue la entidad que abrió el primer vivero de empresas en Canarias. O sea, que la inquietud de apoyo al emprendimiento siempre ha sido parte del espíritu del Departamento de Innovación del ITC. Entonces nosotros lo que intentamos es estar en la vanguardia de todos los proyectos o todas las redes que tengan que ver con el apoyo al emprendimiento y traer esos servicios a Canarias. Y eso evidentemente después utilizamos la plataforma de Emprender en Canarias para difundirlo. Voy a poner algún ejemplo para un poco aterrizarlo, ¿no? Nosotros coordinamos la red CIDE, que es la red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, que está funcionando desde el año 2010 y que tiene en torno a 26 técnicos de apoyo a la innovación y al emprendimiento en alrededor de todas las islas, en instituciones como cámaras, cabildos, asociaciones empresariales. Y ellos tienen una serie de indicadores que cumplir y una serie de servicios que prestar, y que si no la conocen y quieren de alguna manera conocer líneas de ayuda o que les ayuden a hacer un diagnóstico de situación y cómo de alguna manera afrontar la actividad del emprendimiento de otra manera, pues es una fuente de soporte y de ayuda que existe. Después, bueno, pertenecemos a redes europeas como la Enterprise Europe Network o la EBN, que es la European Business Network, que lo que hace es facilitarnos servicios y conexiones con otras regiones europeas. Por ejemplo, la red EN tiene más de 500 centros en toda Europa y en otros terceros países donde tienen técnicos que hablan el mismo idioma y que pueden ayudar
a buscar un socio en cualquiera de uno de esos países, socios comerciales, socios tecnológicos. Nos ayudan también a buscar socios si queremos participar en propuestas europeas, o sea que tiene una potencial muy grande y que a veces no se usa porque no se conoce. Y otra red importante en la que participamos es la de Erasmus para jóvenes emprendedores, que a todos nos suena Erasmus cuando estábamos en la universidad y nos íbamos a un país europeo a hacer una estancia y estábamos en la universidad, y es un concepto similar, pero aquí lo que se persigue es que un emprendedor senior que tenga más de 3 años de experiencia pueda acoger a un emprendedor de menos de 3 años de experiencia, que sea junior, y que puedan trabajar durante unos meses para de alguna manera aprender unos de otros. Esto en principio puede ser un poco complicado, pero no lo es. De hecho, ya se ha firmado el acuerdo número 15.000 de toda la red europea, o sea que lleva muchos años trabajando y con mucho éxito. Y a mí siempre me gusta contar un ejemplo, que unas salinas aquí de Canarias quería hacer una apertura hacia el mercado alemán, pero no sabían alemán ni sabían muy bien cómo posicionarse. Entonces la plataforma le ayudó a encontrar a una persona que quería emprender en marketing, pero que estaba todavía como muy joven y quería de alguna manera colaborar con un emprendedor bueno, para aprender cómo de alguna manera desarrollar su negocio. Y de hecho siguen colaborando después de un montón de años porque esa persona estuvo unos meses en esa salina y establecieron el plan de marketing y cómo desarrollar y poner esas sales en el mercado alemán. Entonces, bueno, a ese emprendedor joven se le paga una beca de 1.100 euros al mes. Y el emprendedor ¿no? el senior, por decirlo de una manera, lo que tiene es que dedicarle unas horas de tiempo para poder aprender mutuamente. Y comentar que, bueno, que se pueden ir a todos los países de Europa, pero si ustedes se consideran jóvenes emprendedores que todavía no tienen 3 años de actividad, hemos incluso abierto la colaboración con Canadá. Hay posibilidad de ir también al Reino Unido, a Estados Unidos, o sea que hay un abanico de posibilidades bastante interesante. Y tengo más proyectos que podría contar, pero quizás lo dejo Te iré para... preguntando poco a poco. Eso es, eso es. Bueno, yo me quedo con que a los 3 años ya eres senior. Me quedo. Bueno, pero de emprendimiento, no de edad. Tú puedes ser un Sí, sí, host sí. o puedes ser un joven emprendedor Sí, de sí. 60 años. Sí, Es sí. todo totalmente válido. Bueno, yo creo que es importante, hablando de lo que acabas de comentar, el tema de trabajar y vivir fuera creo que es importante. Todos los que hemos salido fuera o hemos estado un tiempo, cuando regresas lo ves todo de una forma distinta. Eres más humilde, sobre todo eres más humilde. Porque aquí cuando te quedas, como que te empiezas como a coger como unos vicios, ¿no?, adquiridos de que todo es más grande de lo que realmente es. Y es importante, ¿no?, a veces estar fuera un tiempo para cuando regreses pues tener las cosas más claras. Genial. Pero incluso puede ocurrir lo contrario. Una empresa consolidada que está aquí en Canarias, en tu caso, puedes abrirte a que venga un emprendedor de Europa para que pueda, no es práctica, es que aporta a él, que aprende contigo y tú que aprendes, que le enseñas a él, colaboraciones. Entonces esa parte también es importante. Totalmente, totalmente. Y funciona muy bien. Les podemos decir, en la Cámara, en coordinación con ellos, organizamos de vez en cuando, ahora estamos pendientes, así que en breve organizamos porque esto es como una ayuda indirecta de colaboración y que aporta mucho valor. Hay una pregunta que no está aquí, pero se la voy a hacer. Pues sí. ¿Recuerdan alguna anécdota relacionada con lo que hemos hablado? ¿Con algún emprendedor, algún caso que suele encontrar en los asaderos? ¿No? ¿Conocí un emprendedor que... o alguna anécdota personal cuando empezaron a aprender que resulte graciosa? ¿Recuerdan alguna? ¿Quieren hablar alguna? Cuenten ellos primero. Marinieves, ¿alguna que tú recuerdes? Bueno, a mí me resulta gracioso, Bueno, el humor es universal, no es universal, que diga, hay muchos tipos de humor. por ejemplo, el primer encuentro que hice así como de prueba, que un poco a ojo, digamos, porque nunca tuve la idea de voy a emprender en esto, sino yo quería emprender en digital y luego los caminos me fueron llevando a esto. Entonces yo lo planeé como networking puro y duro, o sea, nada de charla, nada de protocolo, sino venimos un grupo de personas a conocernos unas con otras, que si tú estás buscando un asistente virtual para que te ayude, hables con todas estas personas y no se te escape. Pues me acuerdo que lo había dicho así, se me acerca una señora y me dice, oye, ¿de qué va la charla?
Y yo digo, ay, mi madre, que esta no le va a gustar, esta persona va a decir, ¿qué esto qué es? Y estaba seria, muy seria todo el rato. Y luego cuando terminé dice, me encantó. Y yo, respiré, porque a veces no se pueden, sobre todo al empezar, no terminamos de transmitir bien cuál es el concepto. Ya los caminos nos van llevando y vamos puliendo. Pero a mí al principio, para hacer la primera vez la prueba, me dejó una inquietud dentro y después respiré tranquila. ¿Alguna más? ¿Alguien quiere contar alguna anécdota? ¿Alguna que recuerdes de la oficina? Yo tengo varias, pero bueno, que ellos también pueden contar. La que siempre cuentas es el asadero. Esa es la que... No, este es muy curioso. Es un emprendedor, él era artista y cuando me dice, no, voy a traer se llama Musicleta. Él es Roque Cabrera, se asesoró conmigo y tiene una musicleta. Es una bicicleta que se convierte en escenario. Es espectacular. Entonces, él va con su bicicleta y la abre y forma ya un escenario como este y se pone a cantar, pero está llegando a colaboraciones con ayuntamientos, con eventos, hace de todo. Entonces, cuando ya creó, pues se trajo la musicleta en otros países tipo en Austria, era donde se estaba llevando ese escenario, él lo trajo aquí como innovador. Y de repente me dice un día, Paloma, me he dado cuenta que cuando voy a ayuntamientos a desarrollar proyectos, pues hay una empresa en medio que media con nosotros y el ayuntamiento, entonces nos cuesta y tardamos un montón en gestionar todo el evento en sí. Pues él decidió formarse y prepararse como productor. Y ahora también es productor, es artista, es productor. Y después me dijo, me he dado cuenta que hay muchos artistas que pierden tiempo y está enseñando a otros artistas a ser como él, que puedan ellos mismos gestionarse pues todo ese proceso de contratación y demás. Está bien, es muy espabilado esta persona. La quise invitar aquí, pero estaba en un evento que no podía venir. Y después otro, solo comentar la fibra de platanera. Esta persona era una ejecutiva y se dio cuenta, ella trabajaba en asuntos sociales en el Ayuntamiento de Telde, después estuvo en Proesca, fuera, y en Cabo Verde, se dio cuenta todas las características del plátano, todo lo que tenía detrás esa fibra de platanera, y empezó a producir, pero ahora ha llegado y hizo formación y preparó en el norte talleres de empleo para enseñar a las personas desempleadas a utilizar la fibra de platanera, cómo se saca. Yo hasta hice un curso de cestería canaria y es espectacular. Estas ramas que están en el suelo la cogían y ella empieza, primero las humedece y empieza a enseñarnos todo el proceso. Es un proceso artesanal. Entonces, lo ha cogido. Esta también es una persona muy emprendedora y tiene un poder de ejemplo espectacular. Pero ahora lo mejor es que ha llegado una colaboración con una italiana que también son especialistas en el plátano y en la planta. Aparte de eso, han llegado a una colaboración con una empresa de eventos en Aruca, con Quintanilla, y están ubicados en esa zona. ¿Qué quiere decir eso? No necesitamos del gobierno, las subvenciones puede ser como un complemento, pero el llegar a acuerdos de colaboración, alianzas con otras personas, con otras empresas, nos puede ayudar a evolucionar mejor y a estar tranquilos y a ir andando, pero siempre con seguridad. Y bueno, tengo muchas anécdotas más, escribiré un recetario o algo. Pero bueno, son a mí me gustaría contar una que siempre la cuento en las charlas y creo que es bastante curiosa. El 2014, hace bastantes años ya, en Tenerife, pues inauguré la dársena pesquera, que es donde está lo del parque, ¿no? Y en la hora del networking, al final, pues fui a coger un canapé, otra chica fue a coger un canapé, nos llegamos las manos, nos peleamos, cógelo tú, y lo cogí yo a ella, ¿no? Y luego empezamos a hablar. Y en esa conversación yo le di mi tarjeta de visita, que es muy bonita, luego las tengo ahí, por si quieren una. Le di mi tarjeta de visita y dice, coño, qué curioso y tal. Y se la metió en el bolso, ¿no? Me llamó 4 años después y me dijo que se había mudado a Miami y que trabajaba en la Cámara de Comercio de Miami y que estaba buscando una consultora en España para internacionalizar proyectos en Europa, que sí me interesaba. Y esa tarjetita en un networking como el que van a hacer luego fue mi posibilidad de internacionalizarme sin hacer gran cosa. Se los comento porque este tipo de foros lo mejor es, aparte de escucharnos y tal, sacarle partido, hablar con la gente que no conoce. Si vienes con tu pareja, no hables con tu pareja, ya la conoces ya.
las dejas a un ladito, hablas con alguien que no conoce. ¿Vale? Siguiente pregunta, don José López. Pero tú vas a seguir el orden que me has mandado, Claro, sí. porque me tienes muy despistado. No, esta sí viene. Yo que el piano hay que tocarlo más de una vez, ¿eh? Sí. No, esta está apuntada. Antes, cuando lo presentamos, pues comentamos su gran trayectoria. Y seguramente en esa trayectoria ha vivido muchas crisis. La crisis del ladrillo, el COVID, crisis económica. ¿Cuál fue la crisis que realmente más le influyó, más le impactó y le hizo tomar cartas en el asunto? ¿Te puedo pedir un pequeño favor, Alejandro? Como soy muy ordenado a la hora de explicar las cosas, hay una pregunta anterior que dice, ¿cuándo fue ese momento exacto en el que te diste cuenta de que tenías que cambiar de rumbo? Esa la hice antes, ¿no? Pues yo no me enteré entonces. Vale. Fue la primera. Fue la primera. Debe ser, pues como vengo medio preparado, me Puede gustaría... responder una y después la otra, sí. Vale, digo, para no extenderme demasiado. Hay una pregunta que Alejandro me pasó un cuestionario, ¿no? Y me habla de pivotaje. Claro, para una persona de la edad mía, pivo o piva es una cosa, y pivotaje, la verdad que tuve que acudir a actualizarme un poquillo. Y decía exactamente lo siguiente respecto al pivotaje. Cambio estratégico en la dirección de un negocio. La hipótesis inicial no funciona buscando adaptarse al mercado para tener éxito. ¿Qué señales detectaste y cuál fue ese momento exacto en el que te diste cuenta que tenías que cambiar de rumbo? Como yo suelo prepararme las cosillas, pues digo, me gusta ser esquemático. Hay un apartado que dice en qué momento cambias de rumbo y yo realmente he cambiado en mi vida pues unas cuantas veces, pero he querido resumirlo en 3 partes. Mi experiencia en Tenerife, que yo siempre digo que es la primera vez en mi vida que he renunciado a mi condición de Gran Canario. Después ya mi segunda experiencia potente fue en Carrizal, con un negocio que empezó de una manera y terminó de otra completamente distinto, y mi última etapa de emprendimiento. Entonces retomo mi visita a Tenerife. Yo cuando voy a Tenerife, estamos hablando de los años 85, 88, voy con una fuerza enorme porque venía del Corte Inglés, de selección de personal, del mundo financiero, del mundo del seguro, que fue donde me prepararon en el Corte Inglés, y me voy a Tenerife y me voy a un mundo totalmente distinto, el mundo de la ofimática. En aquel momento no es como ahora. En aquel momento lo que se vendían eran máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras. Yo tuve la suerte de conocer los primeros telefax, que siempre he dicho que después de la bombilla es el invento más grande de la humanidad en el mundo del comercio, pero no hay lugar para explicarlo aquí hoy. Y entonces, pues, mi función era principalmente dirigirme a las empresas de Tenerife, y yo hice una selección natural porque entendí que en el momento en el que llegué era en verano, entonces entendí que tenía que dedicarme a las empresas que aumentaban la actividad en verano, los helados, los refrescos, etcétera, etcétera. Y tenía que visitar básicamente a los directores financieros, directores administrativos o incluso los propietarios en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque yo lo que vendía era una decisión de ellos a la hora de renovar un equipamiento de una oficina. Y recuerdo que cuando llegaba a todas esas oficinas, yo tenía la sensación que llevaba un cartel en la frente que decía, o tenía el dibujo de la isla de Gran Canaria, porque no pasaban 10 segundos y me decían, pero así, usted es canarión. Coño, usted es canarión. ¿Y por qué aquel momento? Porque me tocó vivir el momento más duro de la historia de Canarias en cuanto a conflictos interprovinciales. Las Palmas reclamaba una universidad y Tenerife no quería perder los privilegios de tener una universidad en exclusiva para Canarias, ¿no? Con todo lo que ello conllevaba. En Gran Canaria se hizo una manifestación donde fuimos más de 300.000 gran canarios a la calle a demandar, porque todas las reivindicaciones, todas las manifestaciones que ha hecho la humanidad siempre es para reclamar un derecho que no tenemos, ¿verdad? Derecho a la educación, derecho a tantas cosas. Pero sin embargo en Tenerife también se hizo una manifestación y no era para demandar nada, era para que no hicieran la Universidad de Las Palmas. En esas fueron 450.000 personas, así que ustedes se pueden imaginar la dimensión. Entonces en aquel momento era muy duro porque cuando llegaba una empresa a ofrecer mis productos, pues
lo primero que me decían era, usted es canarión, y automáticamente me hacían un vacío terrible que no querían saber más de mí ni de la empresa que yo representaba. Y curiosamente observé que los chicharreros, igual que los palmeros tienen mucha cosa con los gran canarios, pues los chicharreros tenían mucha cosa con la gente de Fuerteventura y Lanzarote. Y un día se me ocurrió decir, yo soy de Fuerteventura. Aquel día cambió mi vida y pasé en pocos años de ser el apestado de la sociedad chicharrera a ser la empresa número 1 ofimática de Tenerife. Es verdad, y anécdotas mil, pero si no Alejandro me va a tocar el piano, anécdotas hay muy simpáticas de todo tipo con eso de mi historia de haber sido de tal. Recuerdo, digo como la más significativa, que estoy en una gran empresa que creo que es Explosivos Río Tinto, en aquella avenida 3 de Mayo, y entonces cuando digo lo de Fuerteventura, dice, ¡ay, qué bien! Porque nuestro contable da la casualidad que veranea todos los años en Fuerteventura. Pues nada, rápidamente aquello, una fiesta, porque yo era de Fuerteventura, todo el mundo para afuera a verme a mí, y salta aquel hombre, ¡ay! ¿Y usted de qué parte de Fuerteventura es? ¿De Arrecife? Para que vean lo que es el ser humano, la capacidad que tiene de adaptación inmediata, que yo soy torpe, pero con ganas, pero la necesidad alimenta el hambre, ¿no? La necesidad obliga. Y recuerdo que aquel hombre me dice, pero mire, usted está equivocado porque el Arrecife está en Lanzarote. Digo, no, yo soy del barrio de Arrecife, que está en la capital de Fuerteventura, del Puerto Rosario. Sí, señor, del barrio del Puerto Rosario. Pues para que ustedes vean lo que es, tuve que renunciar a mi condición y años más tarde me lo recordaban con mucho, oye, López, tú eres canarión, ¿verdad, mi niño? Sí lo soy. Es decir, primero hay que ganarse a la gente y después es mucho más fácil. Por mucho que quieras llevar, como yo llevaba, un programa de trabajo brutal, de capacidad, pero si no caes en gracia, por mucho que quieras, pues no lo consigues, ¿verdad? Pues digo, pasé de esa situación justo al extremo contrario y ya no olvidaron nunca, pero como me iba a echar los chatitos de vino también, que es lo que a ellos les gusta, pues resolví en parte ese tema. Ya una vez en Gran Canaria, cambiando radicalmente, porque al final es cómo te reinventas, cómo ante una situación te ves obligado a buscar otras salidas, otras alternativas. Recuerdo perfectamente que mi primer trabajo ya de vuelta en Gran Canaria era un área de servicio. Un área de servicio trae una gasolinera, trae unos lavaderos, trae un pequeño taller y demás. Y bueno, y yo empecé a emprender muchísimo porque la actividad, el 95% de la actividad lo representaba la gasolinera. Entonces entendía que me tenía que volcar en la gasolinera. E hice unas promociones que conseguimos aumentar la venta de forma muy significativa. Pero ¿qué me pasaba? Que teníamos el límite del margen comercial que teníamos, que eran solo de 7 pesetas. Claro, si hacías promociones que te costaban 4 pesetas y tus gastos generales eran 4, pues al final los números no salían. Y así me pasó durante unos cuantos años. ¿Conseguíamos aumentar la venta? Sí, pero al final lo importante en la empresa es que el factor rentabilidad, ese umbral de la rentabilidad que llamamos. Y entonces me tuve que reinventar nuevamente y descubrí que, sin embargo, si me dedicaba a potenciar los neumáticos y el taller, cuanto más invertía en comunicar ese tipo de servicios, las ventas sí se me dispararon. Y gracias a eso, por ejemplo, gracias a haberme reinventado, pues conseguimos, por ejemplo, en Canarias tener el taller más rentable o el sector más rentable de toda Europa en cuanto a la explotación de talleres. Y sin embargo empecé, insisto, como gasolinero. Y la última, que les cuento para allá que vamos bien. Alejandro no me toque el teclado completo. La última y más reciente ha sido, me he dedicado en parte también al mundo de la construcción. Hemos hecho promociones, pero no es lo mío. Ni le dedico el tiempo, ni estoy detrás de ello. Delegas en persona y me he estallado. ¿Por qué me digo me he estallado? Porque no he puesto la rentabilidad de la empresa en cuestión, pero sí que he fallado porque he vendido por debajo de lo que me ha costado. Y ahora me he vuelto a reinventar. Digo, ¿para qué perder tiempo en algo que sé que no lo voy a hacer mejor?
¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora con nuestro patrimonio inmobiliario? Pues lo trato con empresas que sí son especializadas y lo que voy es a la vía de la permuta. Sí, tenemos esta parcela que me das a cambio de ello y entonces hoy lo que recibimos son viviendas terminadas. Claro que gano menos dinero, pero más vale ganar que perder, ¿no? Pues ya he terminado los 3 ejemplos Muy bien de la resumido. reinvención. Muy bien resumido. Mari Nieves, volvemos a ti. Estamos hablando de crisis. Cuando ocurrió esa crisis de la que antes hablamos, ¿no? Que fue la que fue un punto de inflexión para ti, ese cambio que diste, que fue como de algo muy encorsetado, matemática, ¿no? Algo muy, muy tangible, a eso otro, ¿no? A relacionarte con personas, ¿por qué piensas que se dio ese cambio tan de 180 grados? ¿Y en ese cambio tú fuiste acompañada por alguien o lo decidiste tú misma emprendiste para adelante, sin ayuda de nadie? En mi caso fue el COVID, ¿no? Como comenté antes. Y fue una decisión personal y yo muchas veces soy de tirarme a la piscina. Lo que siempre hay que mirar que tenga un poquito de agua, por lo menos, ¿vale? Porque a veces sí que sigo, digamos, la chispa, ese impulso que dice, tengo esta idea y la voy a llevar a cabo. Entonces, el COVID sí que fue una digitalización tremenda para las empresas, se abrieron muchas oportunidades, pero también es esto, la otra parte, la cara B, que nos dijeron a los que decidimos emprender en digital, vamos, que era facilísimo, que era sencillísimo conseguir clientes, que había un océano azul de posibilidades y luego la realidad es otra. Y ahí volvemos a mi reinvención. Yo tenía, digamos, hambre, quería conocer a las personas que componen el ecosistema emprendedor en Canarias. Digo, empecé a ver las redes, digo, aquí tiene que haber crack y yo no los conozco. Yo quería conocer a todas esas personas y empecé como, digamos, a investigar, a decir, ah, mira, esta persona está aquí. Incluso gente que yo seguía en las redes, digo, no sabía que vivían en Canarias, ¿sabes? Que para mí fue, ¿en serio? Tenemos a esta persona aquí y no la estamos aprovechando, que debería salir, porque hay gente muy potente aquí. Y como te decía, esa parte digital, estamos en casa, pero luego ya somos animales sociales. Empecé a echar de menos y a muchas personas también le pasó el conectar unas con otras. Aunque digas de primera, pues no tiene nada que ver. Siempre es darle ese toquecito más para que tu negocio brille, porque ahora mismo estamos en la saturación y buscamos ese elemento diferenciador y al final no es buscarlo, es que ya lo tenemos. Es ser tú mismo y comunicarlo bien, que a veces cuesta un poquito, sobre todo al principio de las redes sociales y todo, pero una buena comunicación y siguiendo el producto, el servicio que tú hagas con tu esencia, te puede ayudar mucho. Genial. Bueno, de hecho, cuando yo hago consultoría con emprendedores y con empresas, que a veces me dicen, me pego todo el día publicando cosas en redes sociales y no tengo clientes. Claro, eso lo hace todo el mundo. ¿Qué es lo que no hace todo el mundo? Pues venir un martes por la mañana aquí, ir a una formación, ir a un networking en otra isla. Eso es lo que no hace todo el mundo. Y a veces es lo diferenciador, ¿no? Paloma, pregunta importante. Esos emprendedores y empresas que llegan en crisis o con situaciones un poquito complicadas a la cámara, ¿qué consejos les das tú cuando te vienen y te piden un poquito de consejo, consuelo, opinión? Algunos vienen desesperados, otros vienen que dicen que ha tenido un problema, pero primero le hacemos ver qué es lo que le está pasando realmente. Después nosotros no decidimos, simplemente le escuchamos. Es muy importante escucharle, porque hoy en día cuando se ofrecen servicios estamos siempre deprisa, a todos lados vamos y parece que no, pero las personas que estamos delante de personas que tienen problemas o por necesidad están emprendiendo es un trabajo muy importante y muy responsable. Eso me lo dijo un amigo psicólogo que nos hizo una entrevista por el Día del Emprendedor hace como 15 años y me dijo, ¿tú sabes la importancia que es la gente que viene a ti y tú vas a escucharle para saber cómo reaccionar? Entonces, escucharle es importante. Después, enfocarle. A lo mejor nosotros no somos expertos en todo, pero yo ya le desvío
Por eso, el tener conectado, emprender en Canarias, los proyectos que se están desarrollando, y ya le puedo desviar a una entidad u otra dependiendo lo que necesita. Si es un proyecto muy innovador, nuestros proyectos en la Cámara, en mi departamento, son todos tradicionales. Cuando me viene innovación, yo también los cojo, pero de repente ya les paso al siguiente nivel. La Cámara tenemos departamentos de innovación, se lo paso ahí, pero después está la Rexide, que es una red de emprendimiento que somos miembros también, tenemos una persona, pero la parte más de turismo. Pero bueno, y conocer a las personas viene bien. Ella lo que dijo de habilidades, yo quería contar solo que tenemos un proyecto de acompañamiento, ahora les voy a contar algunos que tenemos en la Cámara para que lo sepan. Es un proyecto de acompañamiento a los recién creados. Hasta 1 año de vida, el servicio de creación de empresas nuestro, en el que yo formo parte, que llevamos 30 años, desde que yo entré en la Cámara se había creado unos meses antes. Eso es una primera reinvención en la Cámara, poner en marcha este servicio de creación de empresa en colaboración con el Gobierno de Canarias, en aquel entonces el ICFEN. Hemos mejorado, hemos avanzado, ahora hay mucha competencia, pero bueno, para mí no es competencia. Nosotros seguimos haciendo lo que sabemos hacer y vamos mejorando y vamos profesionalizando más. ¿Por qué? Porque vienen otros detrás que algunos se crean, pero no terminan de consolidarse y cierran. Entonces, al final lo importante no es que una entidad ofrezca un servicio de acompañamiento, es que ayudemos a ustedes, a las empresas, a los emprendedores, a que se creen y después se consoliden y puedan conseguir pues ya estar en el mercado. Hoy en día estar simplemente en el mercado viene bien, es un éxito ya. Estamos en un mundo con mucha competencia, pero el estar ahí y si te elevas un poquito más, ideal. Y eso es lo que pretendemos. El talento de habilidades, en uno de los acompañamientos, nosotros tenemos consultores externos, que es el PANCA. Se llama Programa de Mentoría Avanzada, pero de Gran Canaria. Es un proyecto que hemos firmado con el Cabildo de Gran Canaria y desarrollamos, pues, ayudamos a autónomos entre 1 y 5 años. Ahora mismo estamos con un proyecto piloto con establecimientos y le vamos acompañando durante 1 mes y medio. Vamos haciendo, rotando cada mes y medio con distintas empresas. Por ahora son autónomos solo. El año que viene vamos a proceder ya a sociedades. Pero bueno, vamos avanzando. Y tenemos el talento, a ver, Águilas del Talento. Luis Rodríguez Camañe es un consultor de toda la vida. Él era especializado cuando yo entré en la Cámara en zonas comerciales abiertas, me acuerdo, que yo también indagaba, yo hasta llevé el tema de la franquicia. Yo me iba con muchos emprendedores y empresarios a las ferias de franquicias en Valencia para buscar nuevas oportunidades de negocio, que también era una alternativa. Entonces todo eso me ha ayudado a abrir un poco. Y bueno, y después con otros proyectos que tenemos, otro tenemos de acompañamiento a nivel regional con la Dirección General de Promoción Económica. Ahora estamos dándole un vuelco y estamos viendo cómo evolucionar y cómo lo vamos a trasladar todas las cámaras de comercio. Después, aparte, Departamento de Innovación y de Digitalización de la Cámara, no sé si lo conocen, está Anecto Falcón, pero aparte tiene un equipo detrás. No solo hablamos de subvenciones, no hablen solo de subvenciones. Hay veces que la ayuda es mejor que te oriente, que te diga por dónde tienes que ir, de qué forma y después a dónde tienes que ir. Y por último, también puedo resaltar el Departamento de Turismo. Desarrollamos muchísimas actuaciones que también ayudamos a buscar nuevos mercados y después la parte internacional. El Departamento Internacional de la Cámara es como el producto estrella. Llevamos toda la vida, seguimos apostando por ello y bueno, mis emprendedores a muchos les reubico y a nivel internacional también están dando ese salto. Tenemos un acompañamiento, para que lo sepan. Ayer mismo una persona que tiene una tienda, su madre, pero es con artesanos de Colombia y Canarios y está mezclando un poco esos productos. Entonces le está dando un vuelco. Ha participado en ferias nacionales, internacionales
y siempre me dice, Paloma, mira, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo? Le desvío a Proesca, le desvío al ITC, le desvío a la Cámara de Comercio, al departamento y al final va consiguiendo. Ahora va a haber un punto, dice, estoy en Madrid y me quiero acoger a la subvención de Proesca para buscar nuevos lugares para ubicar mi empresa. Pues también ahora le hemos puesto en contacto con una consultora externa que complementa nuestros servicios. Entonces, nosotros como Cámara tenemos muchos proyectos y después tenemos consultores externos que nos complementa el asesoramiento que ofrecemos nosotros. Entonces, igual que lo hacen las cámaras, lo hacemos también, lo hacen otras entidades especializadas y dependiendo de lo que tú quieras, pues le desvío por un lado y por otro. Esa chica está apuntando todo lo que estás diciendo, lo has visto, ¿no? No, Les buena invito solo información. a que entren en la cámara, en el portal de cámaragrancanaria.org y desde ahí pueden ver todos estos servicios que les indico, pueden hacer formación, incluso ustedes si son emprendedores o son formadores, pueden presentar propuestas al departamento de formación, pero ojo, todos los departamentos en la Cámara, después tenemos un poco de independencia y también podemos contratar pues, proyectos específicos para desarrollar. Perfecto. Para que lo sepan. Entonces van entrando en cada departamento y lo pueden hacer. Genial. Les invito. Alma, buenas de nuevo. Hoy han venido muchísimos emprendedores que, como habrás visto, están tomando nota. ¿Qué recursos tiene emprender en Canarias para estas personas que están empezando a emprender o a consolidarse? Pues igual me repito, pero realmente lo que ofrece el portal Emprender en Canarias es conectar, es decir, saber quién, si tú tienes una necesidad totalmente localizada, es ver qué agentes hay que puedan prestar servicio de asesoramiento en Canarias y poder acceder a ellos. Es decir, es tener de alguna manera una hoja de ruta de todo lo que existe, porque claro, hay muchas entidades que prestan servicios que son complementarios, otros se repiten, otro es por posición geográfica. Entonces es cuestión de bucear un poco y ver qué es lo que yo necesito y ver quién me puede prestar ese asesoramiento. También tiene un buzón de consultas donde si resulta complicado encontrar algo específico, pues se puede lanzar la pregunta y se contesta y se dirige. Pero realmente nosotros como Emprender en Canarias no prestamos servicios concretos, sino de alguna manera difundimos lo que se presta a nivel de ecosistema, que yo creo que es la potencialidad que tiene Emprender en Canarias. Y hemos visto, la Cámara tiene muchos servicios, mira, en qué ratito todo lo que nos ha contado. Yo también he contado un montón de proyectos que existen, pero cada entidad tiene también un abanico de servicios. O sea, que aquí el kit de la cuestión es saber encontrar lo que existe que me viene bien a mí en un momento determinado. Nosotros a nivel puntual, por ejemplo, sí hemos identificado que es muy importante para poder de alguna manera crecer y tener estabilidad, pues tener clientes. Pues hacemos con otras financiaciones pues proyectos específicos para hacer mentoría para incrementar la cartera de clientes de un emprendedor que no tenga mucha trayectoria. Vamos identificando tips que consideramos de interés y los vamos desarrollando según la financiación que vamos obteniendo y todo eso pues lo difundimos a través de Emprender en Canarias. Genial. Bueno, ya saben la diferencia entre un ecosistema y otro, ¿no? Bueno, voy a hacer un recorte de preguntas. Es decir, voy a saltarme, voy a ir directamente a la suya. Hay una que dice todos, todos, esa me la voy a saltar. Y La de la crisis, coño. no voy a seguir con la crisis. Que me pega un curro aquí del carajo ¿Sí? y hay datos históricos muy importantes. Venga, vamos a contarla. Pero vamos a empezar la pregunta para poder... La pregunta es, como nos quedan 15 minutitos, aquí hay mucha gente que está empezando a emprender. ¿Qué consejo le daría para dar ese primer paso? O si ya están emprendiendo, para reinventarse. ¿Qué consejo le daría? Bueno, yo ahora mismo digo, estoy mayor. Bueno, pero... Y las preguntas las llevo muy ordenadas y tal. Y yo esa la dejaría para un poquito más avanzado, cuando ya esto esté ya más masticado y demás. Hay una pregunta que es interesante, sobre todo para que tengan referentes históricos y para que realmente yo le estoy haciendo la puñeta a Alejandro, pero para eso me invitó también. Hay cuestiones que funcionan en momentos determinados y otros que no.
En Canarias, cualquier crisis, cualquier situación, somos más sensibles a cualquier historia. Toda la vida hemos escuchado que un estornudo en Madrid o en cualquier lugar aquí en Canarias es un resfriado garantizado, ¿no? Entonces hemos vivido un montón de periodos, los que yo me gustaría destacar, que igual que hemos vivido momentos de auténtica bonanza económica, que también voy a intentar resumirlo, pues también aquellos momentos de crisis profunda que nos ha costado muchísimo. Yo había conocido de niño crisis, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, donde los apartamentos se vendían a 6.000 euros, hablo en primera línea de San Agustín. Después otra época que se puso muy de moda, que te ofrecían un modelo de negocio que tú pagabas la entrada de una vivienda, de un alojamiento turístico, y después con la renta se terminaba de pagar, y ahí se metieron muchísimas familias canarias. Ahí todo el mundo fracasó porque la entrada la dieron y a los pocos años no venía el turismo, con lo cual nadie pudo realquilar y todo el mundo iba con esa condición. Lo digo sobre todo porque antes Alejandro hizo referencia a todos estos fenómenos que siempre aparecen, unos determinados iluminados cada X tiempo, los temas piramidales, ¿verdad? Los temas de la moneda esta, la criptomoneda y demás, que tengan mucho cuidado porque al final la historia ha demostrado lo que al final todos son grandes, vamos a llamarle, engaños económicos. Con respecto a las crisis, a mí me tocó vivir la primera crisis televisada de la historia de la humanidad, que fue la guerra de Irak. Recuerdo en aquel momento que el consumo de repente bajó a mínimos históricos y la gente se iba a los supermercados y dejaban las estanterías vacías comprando gofio y comprando alimentos básicos, y estuvimos durante un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad?, sufriendo las consecuencias de esa guerra. Con lo cual las empresas tenemos que estar preparados siempre también de contar que en cualquier momento puede surgir cualquier historia que te cambia la historia, y cuando existe un poco de reservas económicas, más o menos lo podemos llevar. A mí me tocó vivir otra crisis económica brutal en mi sector, que fue cuando llegaron las primeras áreas comerciales, los primeros centros comerciales a Gran Canaria, que vendían los productos más baratos que como nosotros, el comercio tradicional, estábamos habituados a comprar. Si ustedes imagínense que un neumático valía más barato en el supermercado que como nosotros lo podíamos comprar. Y me tuve que reinventar. Jamás cogí un avión en mi vida y sin embargo a partir de ese momento los cogí todos para buscar productos alternativos. Y también nos tocó vivir una época de bonanza económica sin precedentes, y esa también nos tocó en Canarias porque se dieron varias circunstancias, que fue finalizando el año 2000, empezando el 2000 y poco, y duró hasta el 2006 aproximadamente, y fue una bonanza económica sin precedentes, porque se dieron varias circunstancias. Por un lado, la RIC, la Reserva de Inversión de Canarias, si no querías pagar impuestos, tenías que comprar, con lo cual se dispararon todos los precios de todos los artículos. Por otro lado, el cambio de la peseta al euro. Todos los que tenían debajo del colchón, como se decía en aquella época, mucho dinero, tenían que convertirlo en euros, y la única forma de cambiarlos, porque en el banco era muy sospechoso, era a base de comprar terreno. Eso provocó que, por ejemplo, en una época de bonanza económica, las empresas sufrimos mucho porque nos quedamos sin trabajadores, lo que comentaba ella antes arriba en Artenara. Te quedas sin trabajadores, ¿por qué? Porque había un sector emergente de una forma brutal que reclamaba mano de obra, y un simple ayudante de albañil podía ganar en aquella época 4 o 5 mil euros, y trabajando un horario, vamos a llamarle, muy limitado respecto a los demás, y nos quedamos sin trabajadores. Y esa etapa pasó y llegó la crisis famosa, aquello que llamaban los americanos subprime, en torno al 2008. Yo, mi experiencia personal, para que les sirva siempre también como un referente, nosotros vendíamos una media, yo no sé si todo el mundo aquí sabe lo que es la llanta de un coche. La llanta de un coche en una época que era muy importante porque los coches venían con lo básico. Hoy no, los coches hoy vienen muy bien equipados, pero hubo una época en que los coches venían con lo básico y todo el mundo compraba llantas. Nosotros vendíamos una media de 100 llantas diarias. 100 llantas diarias, se pueden imaginar. En menos de 2 meses, para que vean
porque las crisis, tú estás preparado y vas tomando medidas, porque las crisis tradicionales, lo que siempre se ha llamado los periodos de la vaca gorda y la vaca flaca, todo el mercado, esa evolución de la tabla, igual que la caída, pero nunca llegas arriba y de repente hay un precipicio que cae. Esa fue de un auténtico precipicio. Fíjense ustedes, y por eso he querido poner ese ejemplo, de 1000 llantas diarias pasamos a vender un juego cada 2 meses. Para que ustedes vean la brutalidad con la que esa crisis nos cogió. ¿Y qué fue lo que nos permitió a nosotros sobrepasar esa crisis? Que muchísimas empresas se quedaron en el camino, que teníamos reservas y la mercancía era nuestra y no se la debíamos a nadie, ¿verdad? Es decir, ese esfuerzo que hicimos en los años de bonanza, que lo normal es que la gente, ese remanente lo empleen para hacer otras cosas, pues nosotros lo empleamos para fortalecer nuestra estructura y mantener, y gracias a eso escapamos. Porque les puedo decir que en la crisis del 2008, las empresas más bollantes, las más importantes de Canarias, todas cayeron, todas. Sin embargo, las más conservadoras, las que menos brillaban, son las que hoy lideran el mercado. Les puedo hablar del sector del automóvil, les puedo hablar del sector de la construcción, etcétera, etcétera. Y la del COVID, como ya lo dijo ella, para yo no ser más pesado, me quedo aquí. Gracias, Alejandro, gracias por aceptar. Voy a probar suerte con ella ahora, a ver. Hoy los quiero felicitar a todos porque no se puede emprender en solitario, digamos, sino tenemos que conectar con otras personas. Al final los autónomos también conectamos y hacemos negocio entre nosotros. Entonces, no solo es conocer y captar clientes, sino muchas veces, bueno, y es lamentable y pasa, que muchos cierran, no llegan a los 2 años de emprendimiento. ¿Cómo podemos salvar eso? Si a lo mejor tienes un problema, conectas a una persona que ha tenido un camino similar al tuyo. Oye, yo ahora no me va tan bien como me gustaría. Por eso de ahí destaco no solo conectar, sino la confianza. No sé qué estoy haciendo mal, porque se supone que tengo que hacer esto, esto y esto, pero no me salen las cuentas y no quiero cerrar mi negocio. Por eso, todas las oportunidades que tengan de conectar con otros emprendedores, de conectar con empresas, porque al final las empresas, detrás también hay personas, puede ser un cambio hacia adelante y al final siempre es beneficio mutuo. Tenemos que apoyarnos unos con otros. ¿Puedo decir dos? Claro que sí. Bueno, y con todo lo que has dicho, especialización, qué importante es. En temas de redes sociales, bueno, hay muchas personas, es increíble. Yo tengo una media semanal, no exagero, de 10 o 15 personas que han hecho cursos de formación de redes sociales, a lo mejor han sido cortas y no es que tengan, a lo mejor tienen esas habilidades, pero solo con una formación que han hecho concreta, ya quieren crear el negocio. Y yo, no, párate. A ver, especialízate. Busca un segmento de clientes. A lo mejor tienes que especializarte más en empresas de turismo o en empresas de sanitarias o de internacionalización. Después conocer el mercado donde vas a entrar. Qué importante es conocer a tu competencia. No es para hacer lo mismo que ellos. A lo mejor están haciendo las cosas de una forma, pero lo tuyo lo estás haciendo de otra y estás dando una propuesta de valor. Entonces, esas son cosas también que apoya. Sí, más que lo dice la competencia, es esto que está haciendo funciona. Yo lo miraría ahí, porque a veces es como compararnos. Cada uno lo puede hacer a su manera, pero esto funciona. Vamos a ir por aquí y adáptalo a ti. Sí, bueno, pues eso, que vas viendo muchas veces, es testar y probar también. Y a lo mejor siempre tener un plan B viene bien. Lo que dijo José, es impresionante. Todos los planes de empresa que estamos haciendo últimamente y en Circulante no ponen nada. Es que ni conocen la parte económica financiera, que por cierto, Emprender en Canarias tiene la plataforma que dentro está Salud Financiera. A nivel internacional, Europa hace unos años estableció que hoy en día en la sociedad no se conocen las finanzas, ¿no? Entonces después España hace 2 años y el año pasado ya empezó Canarias. En la plataforma de Emprender en Canarias está una parte que es salud financiera, ¿se llama así? Educación financiera. Educación financiera. Les recomiendo que entren, les recomiendo que lo vean porque están enseñando muchísimo los números. Tienen que conocer mejor que nadie cuáles son sus números. Es importantísimo y saber cada cosa lo que es.
Y como dijo él, si no tienes un dinero que sea por si surge el plan B, porque las crisis de repente están aquí y tienes que saber reaccionar, porque si no, desapareces del mercado enseguida. Y por último, también lo que dijo, intenten, mi padre siempre me enseñó, si no tienes dinero, no lo hagas. Ajústate a lo que tienes. Pues para emprender también. Piensa en grande, pero empieza en pequeño. Eso es lo que siempre recomiendo yo a mis emprendedores. Es muy importante. No se carguen tanto. Incluso también, por último, lo que detecto mucho en emprendedores es, también sabes que se puede, bueno, yo no hablo de fracaso, yo hablo de errores. Puedes cometer algún error aceptando, saben que hay personas, yo conozco algunos empresarios que han cerrado su negocio por subir a más, a más, a más. Le fue tan bien, pero no se supo mantener, seguía diciendo que sí, que sí, que sí, y al final se hundió. ¿Por qué? Primero, no tenía un equipo de trabajo con él para llegar a esos objetivos. Entonces, también eso es importante. Y ya no sigo más, porque si no, estoy todo el día. Y aprovecho que es lo que me gusta a mí, ¿no? Pautas que deben seguir desde mi punto de vista por mi experiencia personal. Ya todo está inventado. Ya todo está inventado. Esa persona entre 10 millones que existe, que son personas que en Canarias tenemos un par de ellos y no quiero dar nombres y apellidos para no dar publicidad, esas personas destacan sobre los demás. El resto somos personas normales. Entonces ya todo está inventado. Imiten a los ganadores. No se compliquen la vida, eso sí. Adáptalo a tu forma de ser, a tu forma de entenderlo, pero sobre todo la zona donde te vas a implantar. En Madrid funcionan muchas cosas que aquí no funcionan, pero por cuestiones básicas. El lugar donde vas a emprender, ¿cuál es el lugar más indicado para esa actividad que quieres emprender? Acompañarte de una buena administración, lo decía ella, es fundamental, porque normalmente el emprendedor no es capaz de entender la importancia de una administración que te dé una realidad, que te dé una previsión de lo que va a suceder si no tomas determinadas pautas y comportamientos. Cualquier iniciativa que necesite de la financiación, yo les digo que en esto he tenido un largo recorrido, no solo como emprendedor, sino que también al haber sido presidente de empresarios, pues he disfrutado y he compartido realidades con muchísima gente en todos los ámbitos. Es decir, cualquier iniciativa que tenga y goce de la financiación para estar como mínimo un año sin necesidad de acudir a ese préstamo. No sé si me sé explicar. Que tengamos una línea de financiación que equivalga a nuestro gasto durante un año. Porque lo peor que le puede pasar a un emprendedor, a un honrado, a un gamberro, eso se la trae, le da igual. Pero a una persona honesta y honrada, el tener que deber dinero, pagar dinero y no tener, nos provoca una situación que nos nubla nuestra capacidad para seguir creando riqueza. Por eso les digo que cualquier proyecto que sea financiado, que goce como mínimo de 12 meses de recuperación cero, para si las cosas no te van bien, hombre, que tengas tiempo de reaccionar siempre creando riqueza. Por otro lado, una parte importante de la actividad, igual que empleamos en colocar una decoración y otra serie de elementos, también en la comunicación, porque muchos proyectos nacen y mueren sencillamente porque la gente no sabía que existía ese servicio, sobre todo cuando es un servicio novedoso, que es donde nosotros podemos triunfar, que es prestando servicios contra una gran superficie. Tenemos pocos caminos, porque lo que da mucho dinero, ya eso ya está, el mercado ya lo tiene decidido en pocas palabras. Por otro lado, rodearte de los mejores. Cuando digo de los mejores es de tus compañeros de trabajo. El mayor éxito de mi vida ha sido haber sabido elegir quién iba a estar en esa carrera conmigo. Y no los necesitas muy brillantes, necesitas compañeros honestos, que sigan una pauta, que no te hagan cosas raras por detrás, ¿verdad? Pues eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las pautas las tiene que marcar el emprendedor. Y jamás cometan el error de decir,
ya yo marqué una línea de trabajo, ya yo he marcado unas pautas, eso no vale de nada si después tú no persigues que esas marcas, esas pautas que has marcado se están cumpliendo, porque ese es un error que escucho con mucha frecuencia. Oye, ya yo le dije a la gente lo que tiene que hacer. Sí, pero la gente necesita también una especie después posterior de guía, de comprobar que realmente lo están haciendo. Yo llegué a tener más de 500 compañeros trabajadores y yo todos los meses del mundo me sentaba como mínimo de 5 a 15 minutos con cada uno de ellos. Era fundamental, porque tú no puedes estar en todos lados. Quien te comunica con la realidad de tu negocio cuando empiezas a crecer son ellos, y esa es tu vía, a efectos de incentivo y de todo. Rodearte de los mejores. Una parte decíamos de la comunicación. Con respecto a la comunicación, son negocios completamente distintos. El desayuno lo consumimos todos los días. Pues esas eran unas pautas. Mi hija, la más pequeña, ha iniciado una nueva actividad de café de especialidades. Y yo me he quedado asombrado porque desde el primer día tenía lleno el local. ¿Por qué? Porque el consumo diario. Sin embargo, los neumáticos había que cambiarlos de media cada 7 años. Yo invertía mucho en publicidad y no veía el efecto inmediato de la publicidad, claro. Pero si el cliente no tiene necesidad de comprar, no te va a comprar para almacenar en su tal. Y ya de otro sector que, por ejemplo, son los sofás, que son cada 25 años. Y lo último, para terminar esto, llegar en el momento adecuado, ni antes ni después, porque a veces llega demasiado tiempo y a veces llega demasiado tarde cuando estás en caída. Hay que aprovechar esos movimientos de subida y bajada, porque los negocios, a distinto de la época en la que yo me inicié, eran negocios que eran para toda la vida. Y sin embargo hoy no. Hay que aprovechar esa actividad mientras está el crecimiento y aprovechar justo el momento que digas esto ya no es el mío, para dedicarte a otra cosa y poder colocar esa empresa con esa actividad en las condiciones más óptimas para tu negocio y para tu persona. Genial. Cualidades de un buen líder, José López. Gracias. Ténganlo en cuenta, porque para emprender, incluso cuando una persona solo como autónomo, el liderazgo es importante y el talento, que son dos conceptos muy importantes a tener en cuenta. Y muchas veces no solo con los empleados que tengas, porque el autónomo no tiene empleados, pero tienes acompañantes, tienes a tu pareja, tienes a tus padres, o tienes siempre también a alguien alrededor que te pueda aportar valor, amistades o amigos, y rodearte de gente que te aporta valor también es importante. Genial. Y yo creo, para terminar Sí. también, aprovechar un poco los recursos públicos que también te pueden ayudar en un momento determinado, o sea, ser curioso, y muchas veces puedes encontrar apoyo, mentorías o determinados proyectos que te pueden ser muy útiles en un momento determinado. Entonces también tener esa curiosidad y capacidad de que realmente hay muchísimos recursos públicos puestos a disposición de ustedes, pero aquí, bueno, el reto es saber la necesidad y ser capaces de encontrarlo, ¿no? Y también hay muchas personas que hacen ese tipo de trabajo. Genial. Bueno, hemos reservado unos minutitos porque seguro que se les quedan preguntas en el tintero. Para si alguno de ustedes quiere preguntar a alguien de nuestros invitados. ¿Alguien le apetece? Levanta la mano. Aquí hay una persona por aquí. ¿Tu nombre? Javier. Matías. Matías. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al señor José, me ha sorprendido que ha dicho imitemos. O sea, imitemos porque está todo inventado. Para mí un emprendedor se supone que es una persona que pone en el mercado algo que es necesario. Su meta no es solo el dinero, ¿no? Pues mi pregunta es si podía explicar un poquito mejor esto, porque no la acabo de entender. Tu nombre es Matías. Matías, dijo. Matías. Matías, vamos a ver. Yo en el poco tiempo que contamos, evidentemente, lanzas titulares. Esto conlleva una explicación mayor. Cuando digo imitar, digo porque creo que más del 90%, aquí están compañeras hoy participando en esta mesa que seguramente son más objetivas a la hora de dar información fidedigna. Yo creo que más del 90% de los proyectos de emprendedores fracasan en menos de 2 años. Vamos, no es una cosa que lo diga yo, está
fácilmente se puede contrastar. Entonces, yo digo que iluminados en esta vida hay unos pocos. Esos pocos, evidentemente, claro que son capaces de inventar. Y eso es lo que lo hace diferente de los demás. Y es lo que hace un modelo de éxito. Pero yo cuando me he referido, me refiero a los, dentro de los que me incluyo yo. Yo iba a una feria y los ojos se me ponían como faros, ¿no? Y veía unos señores reparando parabrisas. Y yo decía, Dios mío, esto en Canarias no existe. Si no existe en Canarias y esta iniciativa es una realidad, que en lugar de cambiar un parabrisas que de media en aquella época podían ser 400 euros, por 70 euros lo podemos resolver. Pues evidentemente en aquello que vi positivo de algo que vi en el mercado, que tenía traducción y podía tener recorrido en mi territorio, lo traje. Hay tantos modelos de éxito que a veces nos perdemos a lo mejor el tiempo en inventarnos fórmulas que probablemente en el desarrollo de las mismas no llegan a una recta final. Pues si ya existen modelos de éxito en el resto de nuestro territorio, territorios parecidos al nuestro, con costumbres diferentes, oye, vamos a intentar partir de esa idea y voy a intentar adaptarla primero a mí, que yo sea capaz de promoverla, y segundo a mi territorio, porque las cosas no funcionan igualmente bien. Yo vendo productos físicos regalando el servicio. Doy un servicio de valor, pero lo regalo. Y ese regalo del servicio me ha hecho crecer mucho en equipo, que fuera rentable en su día, y ahora mismo el equipo, o sea, es que yo estoy pagando gente que está en su casa. Porque en comercio PYME Las Palmas tienes que pagar el 100% los primeros 90 días de la baja. Entonces, con ese escenario, ¿quién en su sano juicio en esta provincia monta un negocio físico en el que el empleado se levanta un día deprimido, ansioso o demás y tiene una baja? Y es que la tiene. Y te quedas con todo lo que has crecido y no puedes sostener, porque una persona no puede hacer el trabajo de 5. Entonces, ahora mismo que no hay ese compromiso con la empresa, porque no lo hay, la gente en los negocios en los que se dice especialízate, cuando te especializas y te quedas sin equipo, ese equipo especializado que construiste durante 6, 8 años, y ya no lo tienes, y al final el expertise lo tienes tú, la experiencia la tienes tú, el conocimiento la tienes tú, porque tienes 2 manos. O sea, ¿qué haces para reinventarte cuando quieres seguir con el negocio, pero es que el negocio te está devorando? ¿Quién quieres que te responda? Pues no quiero ninguna fórmula mágica, porque al final el camino es lo que te va llevando a... Al final el camino, decía Benito Pérez Galdós, todo es navegar. Y al final yo voy a seguir cada día izando mis velas y saliendo con mi bote a pescar, pero es verdad que llevo 3 años con el equipo muy lastrada. Entonces, ¿de qué manera? Porque yo el otro día aquí, bueno, hace unos meses conocí a Alexis Amaya, que tiene muchísimo equipo, que de hecho esta señora que me ha demandado fue despedida por Alexis Amaya, luego ya lo supe y hablé con él, de Dormitorum, el dueño de Dormitorum. Yo no sé cómo salir de esta, no sé cómo seguir con mi negocio sin equipo, no quiero cerrar y no sé qué hacer. Yo sé que me voy a reinventar, pero a lo mejor ustedes con la experiencia que tienen y todo el bagaje y todo, hay alguna tecla que yo no estoy viendo de cómo, no quiero volver a lo de antes porque ese tiempo murió. El COVID no fue una crisis de falta de contacto, sino de introspección y cambio de modelo socioeconómico y emocional. La gente valora otras cosas. Nadie quiere trabajar de tarde, pero todo el mundo quiere comprar por la tarde. Nadie quiere trabajar un sábado, pero todo el mundo quiere estar de ocio y comprando los sábados. ¿Qué hacemos? Los negocios de siempre. Yo tengo 3 hijos, también me gustaría estar con ellos mucho más. Pero es que hoy en día, ¿qué hacemos? Cuando la masa laboral, o sea, tú te quedas sin equipo si no puedes cumplirle los sueños a ese equipo. Y al final el equipo te traiciona y te miente porque te dicen que sí, luego te denuncian, te piden de trabajar de 9 a 2 y como tienen un bebé, que yo tengo 3, pues a los emprendedores nos pueden partir un rayo porque ya yo puedo contratar a otra persona o no. Entonces, ¿qué hacemos?
cuando quien te compra nunca trabajaría en tu tienda, pero te pide trabajo. Ayer me pasó. ¿Quién quieres que te responda? Quiero que me responda qué haría usted si estuviera enfrente del Paso 2000 con un montón de gente trabajando, pero pidiéndole trabajar de 9 a 2, no trabajar los sábados, nunca hacer eso. Porque el negocio es físico, los neumáticos no los puede poner en Shopify a golpe de clic. Es una responsabilidad muy grande responder, y más en público, a cuestiones. En mi época teníamos otros instrumentos, y no está bien que lo diga aquí, pero como los delitos han prescrito, me da igual. Antes habían otros mecanismos. Al buen trabajador le podías premiar y diferenciabas entre el buen trabajador y el que no lo era. Y había un diferencial, pero al trabajador no solo se le puede premiar por capacidades comerciales, porque yo tenía trabajadores, compañeros muy comerciales que vendían muchísimo, pero a la hora de ese componente que es necesario y es lo que nos hace distintos y nos permite competir con las grandes multinacionales, porque al final el mundo está dividido de esa manera, pues teníamos más mecanismos. Hoy no te quiero responder, no te puedo responder, me siento impotente, porque tengo compañeros que tienen un problema muy grande, y esto es la administración pública, pero como esta administración pública todo es el trabajador, y no entienden que el más grande de los trabajadores son los autónomos, no lo quieren ver hasta que terminen de cargarse al autónomo, y entonces pasará como en otros regímenes, sin dar nombres ni apellidos, donde han fracasado los modelos porque no se ha incentivado, no se ha motivado al que realmente quiere hacer crecer, porque gracias a lo tuyo crecemos todo lo demás, pero hay gente que eso no lo entiende. Y esto de hoy es gravísimo que tengo compañeros en uno de los sectores más duros que hay, que es la alimentación. Y fíjate lo que les está pasando. Se pone debajo un carnicero, viene a sustituirlo otro carnicero. Se pone debajo el segundo carnicero, ya están por el cuarto. Pero mientras tanto, quien paga eres tú, a los 4 que están. Tú imagínate qué situación de impotencia. Esto es un mundo de locos. Pero como cuando los trabajadores se sienten organizados, los funcionarios, rápidamente te montan una huelga, te paralizan el país y se les da esa concesión. A nosotros no nos escucha absolutamente nadie. Entonces te digo, hoy tienes pocos instrumentos, pocas armas. Yo, mi opinión, con esa forma de entender lo que has dicho, yo si pudiera volvía para atrás. ¿En qué sentido? En aquello que tú te has especializado, yo ante esa dificultad tuya personal, oye, que lo tuyo es de la forma que lo has explicado grave. Si yo pudiese trabajar para mí solo, yo no dependía de nadie. Y entonces tú bajarás tu facturación, pero te harás exclusiva. Nosotros en la Cámara tenemos un proyecto de empleo que se llama 45 Plus y desarrollamos formación para personas mayores de 45 años que quieren buscar trabajo para emprender o para buscar trabajo por cuenta ajena. Pues justo el año pasado organizamos una formación de gestión empresarial en restaurantes. Fue curioso. Entonces yo a mis emprendedores mayores de 45 les desvío por ahí también. Entonces al final, ¿qué hay que hacer? Posicionarse, es mirar, indagar un poco, que a lo mejor esta información no la resaltan tanto, mirar redes sociales y después las páginas web, y si no, posicionarte. Hay veces que las personas vienen aquí, miren, ayer la directora general de Autónomos nos mandó un mensaje a la Cámara y dijo, compártanlo, mañana miércoles a las 5 de la tarde en la sala Alboroto, el vicepresidente del Gobierno de Canarias va a presentar todas las acciones que están desarrollando con Autónomos. Yo se lo mandé a él y a lo mejor lo podemos compartir, que lo sepan. Cuando estás en el momento preciso con alguien y me acuerdo de cosas, oye, y ya lo he compartido con un montón de gente. Yo dije, pues mañana lo comentaré en este evento.
es de otra entidad distinta, pero ellos van a contar, aquí no hablamos de subvenciones y de programas de acompañamiento. Bueno, están hablando un poco y que están desarrollando. ¿Por qué viene bien? También va a contar los políticos un poco lo que están haciendo, pero después muchas veces lo que te aporta el de al lado es más importante o para ti te viene mejor. Entonces simplemente es eso. Genial. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Un aplauso para ellos, por favor. Ahora podrán seguir hablando en el networking. Recuerda que tenemos un catering y podemos interactuar. No vamos a hacer dinámica para que sea abierto y puedan hablar con ellos de forma un poquito más privada si quieren. Como seguramente en el networking va a ser complicado que luego me escuchen, decirles que vamos a poner aquí un QR para que evalúen un poco lo que han vivido hoy, si les ha gustado, con qué se quedan. Decirles también que el jueves estamos en La Palma, ¿cierto? Si quieren darse un saltito a La Palma, que es 1 hora, es menos de lo que hemos estado aquí, pues se pueden dar un saltito a La Palma. Vamos a estar en El Hierro, en La Gomera, en Tenerife, en todos sitios, ¿vale? En todas las islas. Y también agradecer a Talleres Palermo, agradecer a los ponentes, a la Cámara, al ITC, a Emprender en Canarias y a ustedes sobre todo por estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias.